Tenga un buen día, profesor Marvin González. Les saluda su alumno Cristian Giovanni Pintor Martínez de la especialidad técnico contador. Pertenezco al grado de primero diverso A, código número 18. Este día le voy a exponer sobre el tema de la robótica. La robótica sabemos que es la rama de la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, biomédica y de las ciencias de la computación, que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, manufactura y aplicación de los robots. La robótica combina diversas disciplinas como la mecánica, electrónica, informática, la inteligencia artificial, la ingeniería de control y la física. Otras áreas importantes en robótica son el álgebra, los autómatas programables, la animatrónica y las máquinas de estado. El término robot se popularizó con el éxito de la obra RUR, Robots Universales Rossum, escrita por Karel Čapek en 1920. En la traducción al inglés de dicha obra, la palabra checa robota, que significa trabajos forzados o trabajar, fue traducida al inglés como robot. La historia de la robótica. La robótica va unida a la construcción de artefactos que trataban de materializar el deseo humano de crear seres a su semejanza y que al mismo tiempo lo descargasen de trabajos tediosos o peligrosos. El ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, que fue quien construyó el primer mando a distancia para su automóvil mediante telegrafía, el ajedrecista automático, el primer transbordador aéreo y otros muchos ingenios, acuñó el término automática en relación con la teoría de la automatización de tareas tradicionalmente asociadas. Karel Čapek, que fue un escritor checo, acuñó en 1920 el término robot en su obra dramática Rossum's Universal Robots, a partir de la palabra checa robota, que significa servidumbre o trabajo forzado. El término robótica es acuñado por Isaac Asimov, también que creó las 3 leyes de la robótica. En estas 3 leyes de la robótica, la primera ley de la robótica dice que un robot no debe dañar a una persona o dejar que una persona sufra un daño por su falta de acción. En la segunda ley de la robótica por Isaac Asimov es que un robot tiene que cumplir con todas las órdenes que le dicta el humano. Y sobre la tercera y última ley es la que establece que un robot debe cuidar su propia integridad. También cabe destacar que el señor George Charles Devol fue un inventor estadounidense, creador del primer robot industrial, que junto con Joseph Engelberger fundó Unimation, que fue la primera empresa de robótica en la historia. Ahora vamos a ver la clasificación de la robótica según su generación. La primera generación son los robots manipuladores, que estos son los sistemas mecánicos multifuncionales con un sencillo sistema de control, bien manual, de secuencia fija o de secuencia variable.
La segunda generación es sobre robots de aprendizaje que repiten una secuencia de movimientos que han sido ejecutada previamente por un operador humano. El modo de hacerlo es a través de un dispositivo mecánico. El operador realiza los movimientos requeridos mientras el robot le sigue y los memoriza. Y sobre la tercera generación son robots con control sensorizado. El controlador es un ordenador que ejecuta las órdenes de un programa y las envía al manipulador o robot para que realice dichos movimientos necesarios. Como podemos ver en la actualidad, todo lo que tenga que ver con la robótica o electrónica ha beneficiado a los seres humanos, ya que no nos podemos exponer a cosas peligrosas y tenemos estos objetos que en realidad nos ayudan y nos benefician y nos ahorran tiempo. Ahora veremos cuál es la estructura de la robótica. La estructura es definida por el tipo de configuración general del robot. Puede ser metamórfica. El concepto de metamorfismo de reciente aparición se ha introducido para incrementar la flexibilidad funcional de un robot a través del cambio de su configuración por el propio robot. El metamorfismo admite diversos niveles, desde los más elementales hasta los más complejos, como el cambio o alteración de algunos de sus elementos o subsistemas estructurales. Los dispositivos y mecanismos que pueden agruparse bajo la denominación genérica del robot, tal como se ha indicado, son muy diversos y es por tanto difícil establecer una clasificación coherente de cómo se ha indicado y de los mismos que resista un análisis crítico y riguroso. La subdivisión de los robots con base en sus arquitecturas se hace en los siguientes grupos: poliarticulados, móviles, androides, zoomórficos e híbridos. Los elementos que forman parte de la totalidad de un robot son tanto el manipulador, el controlador, los dispositivos de entrada y salida de datos y sus dispositivos especiales. Y también tienen características y sus principales características son el grado de libertad, su espacio de trabajo, la precisión de los movimientos, la capacidad de carga, su velocidad, el tipo de actuadores y la programabilidad. Como se mencionó anteriormente, existen clasificaciones de la robótica según la generación. En base en su arquitectura se hacen los siguientes grupos, que el primero va a ser poliarticulados, que en ese grupo se encuentran los robots de muy diversa forma y configuración, cuya característica común es la de ser básicamente sedentarios y están estructurados para mover sus elementos terminales en un determinado espacio de trabajo, según uno o más sistemas de coordenadas y con un número limitado de grados de libertad. En este grupo se encuentran los robots manipuladores, los robots industriales y los cartesianos, que se emplean cuando es preciso abarcar una zona de trabajo relativamente amplia o larga. Actuar sobre objetos con un plano de simetría vertical o reducir el espacio ocupado en el suelo. Ahora vamos con el segundo, que son los móviles.
ya que son robots con gran capacidad de desplazamiento basados en carros o plataformas y dotados de un sistema locomotor de tipo rodante. Siguen su camino por telemando o guiándose por la información recibida de su entorno a través de sus sensores. Estos robots aseguran el transporte de piezas y de un punto a otro de una cadena de fabricación. El tercero serían los androides, que son los tipos de robots que se intentan reproducir total o parcialmente la forma y el comportamiento cinemático del ser humano. Actualmente, los androides son todavía dispositivos muy poco evolucionados y sin utilidad práctica y destinados fundamentalmente al estudio y experimentación. Uno de los aspectos más complejos de estos robots y sobre el que se centra la mayoría de los trabajos es el de la locomoción bípeda. En este caso, el principal problema es controlar dinámica y coordinadamente en el tiempo real el proceso y mantener simultáneamente el equilibrio del robot. Seguimos con la arquitectura según los siguientes grupos que están seguidos por zoomórficos, que son considerados en sentido no restrictivo, podrían incluir también a los androides. Constituyen una clase caracterizada principalmente por su sistema de locomoción que imitan a los diversos seres vivos. A pesar de la disparidad morfológica, de sus posibles sistemas de locomoción. Ahora seguimos con los híbridos. Los híbridos son robots que corresponden a aquellos de difícil clasificación cuya estructura se sitúa en combinación con alguna de las anteriores ya expuestas, bien sea por conjunción o por yuxtaposición. Por ejemplo, que un dispositivo segmentado, articulado y con ruedas es al mismo tiempo uno de los atributos de los robots móviles y de los robots zoomórficos. Y aquí le expongo también unas imágenes que podemos ver que la robótica ha ido evolucionando hacia los sistemas móviles autónomos que son capaces de desenvolverse por sí mismos en entornos desconocidos y parcialmente cambiantes sin necesidad de supervisión. Aquí vemos ha ido evolucionando año tras año la robótica, que después de pasar a ser una máquina tan sencilla, ha pasado a ser una máquina totalmente compleja y completa, ya que quieren hacer la figura y semejanza de los seres vivos y que con el paso de los años se ha ido logrando. Esta ha sido toda mi exposición, espero que le haya sido de su agrado y que tenga un excelente día y gracias por su atención.